Para la preparación de la medicación, a excepción de algunos medicamentos específicos, no es necesario colocarse guantes, sí debemos delimitar un sector en el área para realizar esta práctica, minimizar la cantidad de personal en ese momento de realizar la práctica, hacer la desinfección de las mesadas, ¿sí? Y si bien no es necesario colocarse guantes para realizar esta preparación, sí tenemos que tener en cuenta que todos los elementos que utilicemos, guías, prolongadores, agujas, jeringas, deben ser estériles y debemos evitar tocar los puntos con alto riesgo de contaminación, como la punta de la jeringa, la punta de los prolongadores. En el caso de los frascos multidosis que se tienen que reutilizar, cuando realizamos la desinfección con alcohol al 70 de ese tapón y esperamos que se seque, no se debe volver a tocar, ¿sí? El cambio del sistema de administración de fluidos, bueno, la bibliografía recomienda que se realice con una frecuencia mínima de 96 horas, ¿sí? Nosotros, de 96 a 7 días, te dicen, nosotros en nuestra institución recomendamos que se cambien todas las guías de lo que son el plan basal y todo lo que es de administración continua, cada 96 horas. Para esto, obviamente, tenemos que tener rotuladas las guías. Si no hay rótulo, es difícil saber cuándo se debe realizar el recambio. En el caso de las tubuladuras de la nutrición parenteral, se deben cambiar cada 24 horas. Si la nutrición parenteral es solo de lípidos, se debe realizar los cambios cada 12 horas por la adherencia en la pared de ese circuito. Este punto es importante. Debemos minimizar el número de puertos y de lúmenes de cualquier acceso venoso central, ¿sí? Cuanto más cantidad de entradas de puertos tiene ese catéter, más aumenta el riesgo de una infección asociada a ese dispositivo, ¿sí? Se trata tratando de evitar todos los conectores que requieran la utilización de una aguja, ¿sí? Tratamos de priorizar todos los tapones Luer Lock, tapones libres de aguja para la utilización en este tipo de dispositivos. Recordando siempre realizar la desinfección de todos los puertos a la hora de realizar la infusión. Bueno, estos son recomendaciones generales. Ahora les voy a mostrar los que son los paquetes de medidas que nosotros utilizamos acá en la institución. ¿Qué es un paquete de medidas? Bueno, es un conjunto de prácticas que tienen una evidencia científica y está comprobado que si se aplican de forma conjunta y continua, ¿sí? Van a impactar mejorando y realizando una reducción en lo que son las tasas de infección y mejorando los procesos de atención de seguridad del paciente. Si se aplican en conjunto y de forma continua. Tenemos 3 paquetes de medidas que están asociados a los accesos venosos centrales. El paquete de medidas de inserción, ¿sí? Como les dije, siempre se inicia con esta práctica de higiene de manos. En el caso de que el que coloque el acceso central sea un enfermero, lo mismo, igual si es un cirujano, se debe realizar obviamente una higiene de manos de tipo quirúrgica. Utilizar las barreras máximas de protección estéril. Esto sería como un resumen de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Si son 2 operadores los que van a estar en contacto con el paciente, los 2 operadores vestidos con todo el equipo de protección personal que les nombré anteriormente. El resto debe mantener una distancia mayor a 1 metro y colocarse cofia y barbijo. La preparación de la piel. En esta institución se recomienda la utilización de clorhexidina 2% combinado con alcohol, y en el caso de que no se encuentre en el servicio ese insumo, optar por la utilización de alcohol al 70% que haya sido conservado de forma adecuada. Fijación del catéter, bueno, ya le nombré los 2 tipos de curaciones que se pueden realizar. Siempre el profesional debe decidir cuál es la más conveniente para el tipo de paciente que se está realizando el cuidado. Por último, adecuada elección del tipo de catéter, cantidad de lúmenes, ¿sí? Todo eso se debe decidir antes de colocar ese dispositivo. Recordemos que
cuanto más días tiene el paciente ese dispositivo, mayor riesgo de adquirir una infección. Se me fue. Ahí. En el caso del mantenimiento, también higiene de manos de tipo antiséptico, ¿sí? Incluido las muñecas. Mantener técnica séptica a la hora de la curación de catéter, elementos estériles de primer uso, antisepsia de la piel con los antisépticos que les nombré anteriormente, mantener la cobertura intacta, seleccionar el tipo de curación que se va a realizar, ¿sí? Desinfección de las conexiones con alcohol del 70% y retirar los catéteres innecesarios, ¿sí? Evaluar diariamente si el paciente necesita o no necesita ese dispositivo. Y por último, tenemos el paquete de medidas que está asociado a lo que es la preparación y administración de fluidos corporales. Como primer punto, ¿sí? Todos los servicios deben tener destinados un sector exclusivo para lo que es la preparación de la medicación, mantener ese sector limpio, ¿sí? Libre de carpetas, de papeles, que sea exclusivo para la pileta para el personal que va a preparar la medicación, ¿sí? Evitar que cuando uno esté preparando la medicación ingrese personal a ese sector, desinfectar la mesada. Lo mismo para lo que es la conservación de los elementos de la medicación, ¿sí? La heladera tiene que estar limpia, libre de lo que es escarcha. Las heladeras deben ser exclusivas para la medicación endovenosa. No se deben mezclar lo que es alimentos, lo que son las muestras biológicas con la heladera que tiene la medicación. Bueno, higiene de manos, mantener técnica séptica durante la preparación, no es necesaria la utilización de guantes, sí utilizar elementos estériles y evitar el contacto con puntos con alto riesgo de contaminación, ¿sí? Se recomienda la preparación de la medicación con ampollas y no con Baxter o agua destilada, solución fisiológica o dextrosa que sea de uso tipo comunitario o que se use para el resto de los pacientes. Desinfección de las zonas de acceso al sistema de infusión, esto de desinfectar los conectores y esperar que seque, ¿sí? Una fricción de 15 segundos o realizar 15 fricciones en ese tapón. Técnica séptica durante la infusión de las soluciones, y acá es importante discriminar dos tipos de circuitos, ¿sí? Hay un circuito, un set de infusión que es cerrado, donde todas las terminaciones son con tapones libres de aguja, ¿sí? En el caso de que yo tenga que infundir algo por ese tapón, por ese circuito, no es necesario que me coloque guantes, sí es necesario que realice la desinfección de ese puerto, espere que se seque y después infundo. ¿Por qué? Porque yo no estoy abriendo el circuito, ¿sí? Ese circuito, todo ese sistema de infusión del acceso venoso central continúa siendo un circuito cerrado, continuo y estéril. Ahora, en el caso que yo deba abrir ese circuito porque tengo que cambiar la guía de infusión, porque tengo que agregarle algún dispositivo más, algún puerto más. En ese caso yo estoy abriendo el circuito, ¿sí? Deja de ser un circuito cerrado, por lo tanto recomendamos la utilización de guantes estériles para este caso. El recambio del set de infusión, bueno, ya hablamos un poco, en este hospital se recomienda recambiar las guías del plan basal cada 96 horas. Para esto es importante que todo lo que es el sistema de infusión tenga triple rótulo. Un rótulo en la curación, un rótulo en la guía, ¿sí? En el sistema de infusión, y un rótulo en la solución que se está administrando. Bueno, esta es la bibliografía, ¿sí? Son las dos entidades científicas en las que están basadas estas recomendaciones, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ATISPA. También se utilizan, la realidad es que el CDC lo que hace es bajar las recomendaciones eso, a nivel internacional, ¿sí? Cada institución y cada país lo va adaptando de acuerdo a los insumos que cada uno tiene. Bueno, no sé el chat si tiene algunas preguntas o si quieren habilitar ustedes los micrófonos para preguntar.